En este día, hermanos, nos gustaría tratar dos temas del Apocalipsis un poco en conjunto. Tiene uno que ver con la apostasía de la iglesia, representada en los primeros 4 sellos, que es algo de lo que vamos a topar, y en realidad la condición ideal a la que nosotros deberíamos volver, ¿verdad?, representada por la iglesia de Filadelfia. Ahora yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Según el cronograma de las iglesias en el Apocalipsis, ¿verdad?, y cada una ha tenido un tiempo, ¿en el tiempo de qué iglesia estamos viviendo? En el tiempo de la iglesia de la Odisea. Muy bien. Entonces eso es interesante, porque el Señor, el mensaje que tiene para la iglesia de la Odisea es un mensaje de misericordia, es un mensaje de amor, pero también es un mensaje, ¿verdad?, que viene de parte del Señor con alguna reprensión. ¿Y por qué nos reprende el Señor? Porque nos ama, ¿ok? Nos reprende porque a Él le gusta castigarnos y tratarnos así. ¿Por qué nos reprende? Porque nos ama. Él dice aquí, es más, si leemos en Apocalipsis capítulo 3 y leemos el versículo 19, nos dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues tú celoso y arrepiéntete. Muy bien. Algo que me ha llamado a mí la atención, y adelantamos un poquito en la Biblia y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6, es ver la manera como el Señor cuida a su pueblo y lo trata con misericordia. Y es paciente, mucho más paciente de lo que nosotros seríamos. Es mucho más paciente de lo que nosotros alguna vez nos comportaríamos con nuestros propios hijos o con las personas que amamos. No voy a pedir un show de manos aquí, pero ¿a quién se le ha ido la paciencia alguna vez? ¿Verdad? Yo pienso que tal vez, lamentablemente, a todos. Sin embargo, el Señor es paciente y misericordioso mucho más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y cuando vemos esta escena en Apocalipsis 6, vemos aquí los primeros sellos que son representados por estos 4 jinetes del Apocalipsis. Muy bien. Y yo quiero que nosotros lo que entendamos en esta mañana sea la manera en cómo nuestro corazón, y a nivel corporativo y a nivel de la historia, ¿verdad?, de la iglesia, lamentablemente tiene esta tendencia a irse degradando. Cuando abrazamos la verdad y tenemos lo que llamamos nosotros del primer amor, ¿cómo es nuestra vida espiritual? Y sin embargo, a veces pasa el tiempo y nos puede pasar lo que sucede en la historia de estos sellos, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué es lo que encontramos. El Señor le reveló a Juan cuál es la condición de la proximidad de su reino, que Él viene pronto. Y nos dice, ¿no? Al que venciere, dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, que es parte de lo que leímos hace un momento en la iglesia de Filadelfia, en el mensaje, leyó el hermano Carlitos. Y nunca saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. El apóstol Pablo escribió, porque yo ya estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso está en el deseo de todas las gentes. Por lo demás, me está guardada la corona, está citando aquí la Biblia, de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. El que estará más cerca de Cristo, comenta el hermano White, será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a dar todo, a vivir, a trabajar y a sacrificarse, aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Con ese amor empezó la iglesia apostólica. Con ese amor y ese fervor empezó la iglesia apostólica. ¿De dónde viene, hermanos, el papado? ¿De dónde viene? En la iglesia apostólica. Nosotros hemos estudiado eso. ¿No les parece a ustedes como el día y la noche, la diferencia entre lo que fue la iglesia apostólica y lo que llegó a ser
el papado, ¿verdad? Supuestamente los representantes o los que seguían el linaje de la Iglesia Apostólica. Y una pregunta, ¿ellos tienen la sucesión apostólica? Bueno, ellos pueden trazar su sucesión apostólica, sí lo pueden hacer, pero a través de esta línea únicamente. A través de esta línea, y es la línea de la apostasía. Entonces, vamos a ver cómo en la historia sucedió que la Iglesia Apostólica, representada aquí por el caballo blanco y Cristo Jesús mismo, entonces se llegó a degradar tanto en poco tiempo para llegar a ser, en este caso, un caballo negro, ¿verdad? Y más adelante un caballo pálido. Leamos lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 29 y 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Dice aquí: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán, ¿a quién? Al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces vemos que los apóstoles sabían, y Pablo sabía, que cuando se acabara la línea apostólica, incluso en ese tiempo, se iban a levantar hombres que vayan en contra de lo que Dios había dejado en su palabra. Y esto es lo que dio inicio o dio pie a lo que llegó a ser la bestia, ¿verdad? O llegó a transformarse en el papado. Ahora, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, eso está en el conflicto de los siglos, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal, y declaró respecto al día de Cristo que ese día no podía venir, o sea, su segunda venida, Él no puede regresar si que antes venga primero la apostasía, dijo Él. Tenía que levantarse este hombre de pecado, que es objeto de culto y que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya está obrando. Lo encontramos en 2 Tesalonicenses igual. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores, dice el conflicto de los siglos, que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Él ya lo veía venir. Muy bien. ¿Cómo es que vino el cambio? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Fue paulatinamente, fue gradualmente. Y dice Hechos de los Apóstoles, pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Pensamos que fue una cuestión teológica al principio, pero resulta que no fue así. Empezó el cambio y empezó la degradación porque empezaron a fijarse en los demás. Es una señal, hermanos, de que ya no estamos con Jesús cuando empezamos a fijarnos en los defectos de los demás. Cuando empezamos a mirar a los defectos de los demás y eso se vuelve más importante y se vuelve el tema de nuestra conversación en los almuerzos de los sábados. ¿Viste cómo fue a la iglesia? ¿Cómo se vistió? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Cuando estas cosas suceden, hermanos, realmente necesitamos mirar al Señor, porque nos estamos deslizando gradualmente, paulatinamente hacia la apostasía. Dice aquí, continúa diciendo que se espaciaban en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura, perdieron la vista del Salvador y de su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal, recuerden, amor fraternal, que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. Eso es algo terrible, ¿no? Y realmente es así, el enemigo obra de tal manera que cuando nosotros empezamos y quitamos la vista del Señor y la empezamos a poner sobre los demás, nuestra vida espiritual decae. Empieza a decaer y no nos damos cuenta. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Y si sale el amor de Jesús del corazón, ¿qué lo reemplaza? ¿Verdad? El resentimiento, el rencor, el odio, los malos pensamientos. Todos los frutos de la carne empiezan entonces a germinar en nuestro corazón, hasta que se ponen en práctica. Entonces se entroniza el enemigo, muy bien, en otras palabras, muy bien. Comprendiendo Juan
que el amor fraternal iba mermando en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor. ¿Y de qué habla el apóstol Juan entonces? ¿De qué es lo que más habla? Del amor. Y el mensaje a la iglesia de Éfeso dice, sí, pero tengo algo en contra de ti. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras obras, le dice el Señor. Entonces, continuamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, que el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. En todas las edades, nunca el peligro de la iglesia de Cristo ha sido la oposición de afuera. Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. O sea, lo que retrasa el progreso de la causa de Dios, y lo hemos visto de diferentes maneras, no es lo que está sucediendo afuera. Lo que retrasa el progreso de la causa de Dios no es que si este es el presidente en Estados Unidos o si es el papa adecuado, no es eso. Lo que retrasa el progreso de la causa de Dios es el mal acariciado en los corazones de ¿quiénes? ¿De los mundanos? No, de los creyentes, ¿sí? De los de la iglesia. No hay forma más segura, dice, para destruir la espiritualidad que abrigar la envidia, la sospecha, la crítica y la malicia. Eso es lo más seguro para destruir la espiritualidad. Si empezamos a abrigar envidia, pidamos la ayuda al Señor, porque sin duda todos necesitamos ayuda. Yo no vengo como alguien que no sufre de estos males, sino como alguien que necesita este mensaje. Un solo pecado que se conserve, Patriarcas y Profetas, página 481, dice, un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter. Esto es como cuando una montaña, ¿verdad? O un monte tiene por ahí un agua que corre, ¿verdad? Y empieza entonces la erosión. Y empieza a erosionarse. Nosotros vemos en estas vías, ¿no? Que son áridas y todo eso, que de vez en cuando hay estos derrumbes. Y suceden estos derrumbes. Pero no suceden de la noche a la mañana, ¿verdad? Es porque ha habido algo allí, algo ahí que ha ido menoscabando, depravando la montaña. De igual manera, dice aquí, un solo pecado irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren camino a Satanás para que entre y nos extravíe. ¿Qué es lo central en esta imagen que hemos puesto ahí? ¿Qué es lo central? ¿Verdad? Y, hermanos, si hay alguien aquí que tiene este problema, el Señor tiene manera de libertar. Pero tal vez la mayoría aquí no tenga este problema. Sin embargo, todos reconocemos que dentro de esa botellita pueden estar ahí las aguas cenegosas y fangosas de las cisternas profundas y lodosas que hemos cavado, en vez de buscar el agua de vida, ¿no? Y jugar con el pecado y mantenerlo en nuestro corazón, sin duda va a terminar siendo algo que va a acabar con nuestra vida espiritual. Entonces, volviendo a los colores de los caballos representan la espiritualidad de la iglesia en ese tiempo. El color blanco representa pureza y el color rojo ya representa, ¿verdad? Una mezcla, una degradación. ¿Qué pasa si es que a un litro de agua, y hemos leído y hemos escuchado y dicho este ejemplo muchas veces, para un litro de agua le ponemos una gotita de veneno, ¿verdad? Entonces ya no es agua pura. Y esto es lo que sucede cuando en el corazón hay este tipo de cosas acariciadas. Entonces el enemigo tiene opción para actuar. El caballo negro entonces denota error y oscuridad. Cuando la iglesia se conectó con el poder y la sabiduría mundanos, perdió su pureza de doctrina y práctica y adoptó en su credo máximas y principios afines del corazón natural. Y entonces poco a poco la voz del hombre empezó a reemplazar la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de eso. Cualquier cosa, por más buena que sea, aparentemente buena, si no está fundamentada en la palabra de Dios,
Hermanos, tenemos que tenerla como una cosa de segundo plano, como una norma, como algo, pero no podemos hacer de eso lo más importante. Muy bien. Entonces, si nosotros, esto lo escribió Guillermo Miller, ¿no?, en su libro Evidencia. Ahora, la historia del cambio, como ustedes pueden ver ahí, es una gradiente que va desde blanco hasta negro. No es una escala, o sea, no es algo que es determinado así, de un paso y el siguiente ya es negro. Un día soy blanco, otro día rojo y otro día negro. Sino que es una cuestión paulatina. Es poquito a poquito. Pero miren qué dice aquí en la Review and Herald. Qué rápido avanza el trabajo de la corrupción. Qué contraste del color de este símbolo, ¿verdad? El primero era un caballo blanco, ¿verdad? Pero, con el primero, el caballo negro, todo lo contrario del blanco. Un periodo de gran oscuridad y corrupción moral en la iglesia debe ser denotado por este símbolo. Por los eventos del segundo sello, el camino estaba completamente abierto para que se produjera este estado de cosas que se presenta aquí. O sea, el segundo sello es del caballito rojo. Cuando vamos dejando pasar las cosas, luego llega esta muerte ya espiritual. Y esto es lo que pasó acá, de blanco al negro. Y el tiempo ocurrido entre el reinado de Constantino y el establecimiento del papado en el 538, o sea, del 303 al 538, puede señalarse justamente como el momento en el que surgieron los errores más oscuros y las supersticiones más groseras de la iglesia. Imagínense en esta iglesia que creía en Jesús, que creía a Jesús como su Salvador, que creía en la resurrección, que creía en la segunda venida, que creía en todo lo que ahora nosotros, ¿verdad?, por la ayuda del Señor, se han podido rescatar esas verdades. Pero miren en qué creían: la corrupción de la sana doctrina. La veneración de los santos se estableció allí. ¿Saben lo terrible que es eso? Lo que estamos diciendo es que Dios no tiene oído para el pecador. Es muy enojado como para que el pecador común lo pueda escuchar. Tiene que haber alguien que le susurre a él lo que nosotros estamos pidiéndole. Eso quiere decir que yo le pido a Santa Anita, como Martín Lutero, ¿no?, que le pedía a Santa Anita para que ella le pida a Dios. Así es, la veneración de los santos. Se inventaron esto de que hay un fuego que purifica las almas separadas de los cuerpos. Y como eso era bien duro, entonces luego se inventaron más adelante el tema del purgatorio, ¿no? El celibato de los sacerdotes. Esto iba a favor o en contra de la palabra de Dios. Pero Pablo no dice que yo preferiría que todo se quede. Una mala interpretación y aparte doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. ¿Y a qué ha dado lugar eso? ¿A qué tipo de corrupciones ha dado lugar eso? Bueno, nosotros vemos ahora todo lo que ha resultado de eso. La adoración de las imágenes y las reliquias, que al principio no eran para adorar, eran ilustraciones. Vamos a traer una ilustración aquí para mostrar, y luego poco a poco se fue degradando la cosa que la creación llegó a ser más importante que el creador. Entonces muchas diferentes supersticiones suplantaron gradualmente el lugar de la verdadera religión y de la piedad. Nos dice la Review and Herald que cada hijo e hija de Adán elige entre Cristo o Barrabás como su general. Y todos los que se colocan del lado de los desleales están parados debajo de la bandera negra de Satanás. El color negro. Todos aquellos que son desleales y están acusados de rechazar y utilizar a Cristo. Son culpables de crucificar deliberadamente al Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando la Biblia no es aceptada como la fe, como la regla, la norma de fe, la regla de vida? ¿Qué pasa? Fue necesario entonces para algunos, como ustedes habrán leído, que rechacen esto y sostener una lucha desesperada porque querían permanecer fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. Qué terrible que los líderes y los sacerdotes de ese tiempo sean los que introduzcan este tipo de problemas dentro de la iglesia. Y la Biblia no fue aceptada como la regla de fe. Y a la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía. ¿Qué es una herejía? ¿No le han dicho hereje alguna vez? ¿Verdad? Yo tengo un tío que
decía así, entonces, hereje. Entonces, pasábamos por una iglesia, por una iglesia, entonces él se hacía, ¿no? Entonces, persínate, hereje, así, todo el tiempo. Y bueno, poco a poco, ¿no, tío? No, eso no está bien, y bueno, luchando ahí con él. Pero, y él lo decía por broma, pero en realidad, en este tiempo la cosa era seria. La cosa era seria. Tras largo y tenaz conflicto, entonces estos poquitos que permanecían fieles, los mal llamados herejes, resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y este grupo de personas decidieron romper entonces con la iglesia católica en ese tiempo, ¿no? Y para asegurar la paz y la unidad, que esto lo leímos en el conflicto de los siglos, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contraste con la fidelidad de Dios. Y esto es algo que nosotros deberíamos aprender. Nosotros podemos ir con las personas tan lejos como podamos, siempre y cuando no se vaya en contra de la palabra de Dios. Incluso lo encontramos en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento. ¿Hasta cuándo debemos honrar a padre y madre? ¿Hasta cuándo? ¿Algún hijo que me responda? ¿Hasta cuándo? Siempre. Entonces la mamita dice, a mí me honrarías si es que vas a la tienda y te robas ahí este limón. ¿Debemos honrar a madre y padre en ese? ¿Cuándo es el límite entonces? ¿Cuándo se va en contra de algún otro principio de la ley de Dios? ¿Verdad? Entonces el padre y la madre son autoridad, siempre y cuando no estén en contra de la ley de Dios. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo aquí, ellos querían hacer lo mejor que podían, siempre y cuando no se vaya en contra de los principios. Pero si no podían asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguieran las diferencias y aún hasta la guerra en ese tiempo, ¿no? Y hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de los papas y prelados y decidieron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe, y se efectuó una separación. ¿Qué pasó con las personas que se separaron entonces de estas doctrinas que habían sido introducidas? Fueron perseguidos. Fueron llamados herejes, fueron catalogados, ¿verdad? Pues todavía no estaban protestando, pero ya eran catalogados como personas no gratas. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que estos primeros 4 sellos podrían representar la condición espiritual que puede tener una organización en general. Pueden representar no solamente eso, sino la condición espiritual de cada cristiano. Y entonces vale hacer la siguiente pregunta. ¿Qué color representa, qué color ahí, verdad? ¿El blanco, el rojo, el negro o el pálido? ¿Qué color es representante de nuestra vida? ¿En qué color estamos, hermanos? Bueno, cada uno podrá responder a esa pregunta. ¿Qué color representa el sistema eclesiástico en el que pertenecemos? ¿O la organización de la que formo parte? ¿En qué color? ¿En qué color está? ¿Saben por qué? Porque la historia se repite. La historia se repite. Entonces, ¿cuál es el origen de esta apostasía? Vemos en el conflicto de los siglos. ¿Cómo se apartó la iglesia por primera vez de la simplicidad del evangelio? Al ajustarse a las prácticas del paganismo para facilitar la aceptación de cristianos del cristianismo por los paganos. O sea, cuando bajaron la norma y dijeron, bueno, hagamos así para que entre más gente. Nunca, hermanos, hagamos eso. Aprendamos de estos errores. Nunca, entonces, bajemos la norma para que tener más gente. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, en el día de hoy podríamos decir, es que la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Estamos siempre los mismos jóvenes. ¿Qué hacemos para atraer más jóvenes? Bueno, hagamos sociales. Yo hice muchos sociales. Yo hice muchas reuniones sociales. Y lo digo con tristeza porque yo no veo ningún fruto de eso.
Hagamos todo tipo de cosas, hermanos. Hagamos partidos de fútbol entre esta iglesia y la otra iglesia para ver si nos... Yo organizaba esos partidos de fútbol, hermanos. Y luego las peleas. Y los pastores también jugaban, hermanos. Hermanos, esto es un mal. Esto es un mal. Y pensamos que así es la manera de evangelizar. Estamos cometiendo los mismos errores que cometió la iglesia cristiana primitiva al bajar las normas, ¿verdad? Para que los paganos acepten el cristianismo. En el caso de ellos tal vez no era tan que estas cuestiones sociales ni nada, sino, bueno, abramos también el domingo, después fue. Abramos también el domingo, ¿qué importa? Abramos también el domingo la iglesia. Hace años llegó una convocación para hacer eso. No sé si a ustedes les llegó. Por supuesto venía desde arriba, ¿no? Una cuestión de abramos también la iglesia el domingo. Yo le agradezco a Dios porque los líderes en aquel tiempo, yo pienso que en toda la ciudad, y tal vez no sé si en todo el país, dijeron no, estas cosas. Ni tampoco tenía el espíritu de profecía yo. Entonces, lo que hice fue coger los libros bautistas de ministerio juvenil. Y empecé entonces a leer y a entender cómo es que hay que traer los jóvenes. Y por supuesto, ellos tenían ministerios jóvenes prósperos. Y entonces se veía a los jóvenes de la iglesia y andábamos en grupo y cuestiones sociales, íbamos de aquí para allá. Oh, qué lindo, la iglesia estaba unida y los jóvenes vivos y así. Pero hermanos, era una cuestión social. Era una cuestión social. No hubo desarrollo espiritual. Y yo lamento eso. Así que les invito a que consideren bien el consejo, ¿verdad?, de los testimonios con respecto a este tema. Muy diferente a lo que yo sabía en ese tiempo. Muy diferente a lo que entendía. Y hoy día no haría algo así. Y entonces hagamos todo tipo de dramas y que todo el mundo esté organizado y que todo el mundo participe, ¿verdad? Y no importa cómo vengas, y no importa lo que hagas. Va la degradación espiritual. Vamos bajando y entonces, ¿qué pasa? Claro, al ver gente, entonces vienen otros jóvenes y resulta que estos jovencitos no venían por Cristo, sino que venían por Cristina y por Carolina y por todos ellos, por todas ellas. ¿Y qué pasaba? Lo que ha sucedido en todas las iglesias, hermanos. Vienen y entonces se remojaban, digo yo, porque no había conversión. Les gustaba una chica o un chico, especialmente chica, y se bautizaban. Ay, qué lindo. Y los papás entonces decían, ya es adventista, cásese nomás, mijita. Y al mes, a los 2 meses, ya no había nadie en la iglesia. Se la había llevado. Había sido una estrategia. Tal vez ni él comprendía lo que estaba sucediendo. Pero hermanos, innumerables casos de estos. Innumerables casos. El conflicto de los siglos dice, no ha sucedido, creo que me salté una parte acá. Cuando la religión cristiana obtuvo el favor y el apoyo de los gobernantes seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras que en la apariencia eran cristianos, muchos permanecieron en sustancia paganos, especialmente adorando en secreto a sus ídolos. ¿No ha sucedido otro tanto, o así también, verdad, en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Ahora, recordemos que el conflicto de los siglos no fue escrito ayer. El conflicto de los siglos ya tiene tiempito de haber sido escrito. Y en ese tiempo dice casi todas. Ahora, por supuesto, esto sucede, tal vez no de manera general, en todo lado, pero sucede en los círculos más pequeños, ¿no? Cuando murieron sus fundadores, ¿a qué se refiere? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de la Reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron una nueva forma a la causa. ¿Podría Lutero unirse a la iglesia luterana hoy? Tal vez no podría. Y lo mismo digo con algunos de nuestros pioneros. No podrían tal vez unirse
a la causa que ellos fundaron. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres, los chiquitos que iban creciendo, y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece y una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Hermanos, ¿hemos visto esto suceder? Hemos visto esto suceder. Man White, pionera de la iglesia adventista, veía esto que estaba sucediendo. Por supuesto, no era en el grado en el que llegó a suceder después, pero estoy seguro que sucedió. En la matutina Alza tus ojos dice: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Entonces, ¿cómo sucedió esto? El Señor siempre ha tenido un plan de tener un pueblo especial. Antes del diluvio, Él tenía un linaje especial y lo mantuvo. Y de en medio de todos esos, cuando se empezaron a corromper, llamó a un hombre después del diluvio. Llamó a Abraham. Le dijo: sal de tu parentela y de la casa de tus padres. Por la contaminación, hermanos, que iba a haber, y a pesar de que ellos eran los hijos de Sem, toditos. Sal de ahí. Voy a levantar una nueva nación. Había idolatría allí. Y nosotros vemos que la misma historia se repite y se repite. Y dice aquí que Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. El pueblo judío tenía un llamado alto y sagrado, ¿correcto? ¿Qué hubiera pasado si los líderes de la iglesia hubieran aceptado a Jesús? ¿Acaso Él no quería trabajar con ellos? Sí, quería trabajar con ellos. ¿Hubiera tenido que morir? Por supuesto que tenía que morir. Hubiera tal vez muerto sacrificado en el templo, hermanos. Los líderes no aceptaron. Lo rechazaron. Y Él tuvo que entonces levantar un nuevo movimiento. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Y esta iglesia entonces se fue degradando. Y Él tuvo que llamarla con misericordia y con amor, a ver si se arrepentían. Y les llamó luceros, les mandó luces por todo lado. Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia, en todo lado se levantaron entonces personas guiadas por el Espíritu Santo para llamar la atención de aquellos que estaban degradándose. No pudo más el Señor hacer con la iglesia entonces católica y levantó a la Reforma. Lamentablemente la Reforma empezó también bien. ¿Y luego qué pasó? Otra vez se degradó. El Señor sigue actuando así. Entonces, cuando Dios ya no puede seguir trabajando con esta iglesia, otros escogidos son entonces para llevar las importantes responsabilidades. Pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no se establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Dice aquí. Muy bien. Hermanos, esto es lo que sucedió en la historia. Y esta cuestión de la degradación espiritual representada en los sellos se repite hoy día. Dice en Manuscript Releases, dice que la historia debe repetirse. Lo que hoy se ve, ¿verdad? Se ve el mismo espíritu del sello, del caballo negro, ¿no? Del tercer sello. La historia debe repetirse. Lo que ha sido volverá a ser. Este espíritu trabaja para confundir y dejar perplejo. La disensión se verá en cada nación, parentesco, lengua y pueblo. Y aquellos que no han tenido un espíritu para seguir la luz que Dios les ha dado a través de sus oráculos vivientes, a través de sus agencias designadas, se confundirán. Su juicio revelará la debilidad, el desorden y la lucha, la confusión se verán en la iglesia. Y si nosotros vamos, hermanos, a San Juan, les invito a que vayamos de nuestras Biblias a San Juan capítulo 17. ¿Qué es lo que encontramos en San Juan capítulo 17? Y esta oración, ¿en qué momento de su ministerio fue? Entonces encontramos que esta es la última oración de Jesús, porque en el capítulo 18 encontramos
el Getsemaní, y del Getsemaní que ya viene la crucifixión. Entonces, en esta última oración que el Señor hace por sus discípulos, lo que Él quiere es que haya unidad. Él nos llama a la unidad. Y dice en el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas me has dado y son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y el versículo 9, yo te ruego por ellos, y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Él está orando por esta iglesia. En el versículo 15 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando el Señor está orando por sus discípulos, está orando para que sean uno, así como Él y el Padre son uno. Pero van a ser uno ¿en qué cosa? En la verdad. En la verdad. El movimiento de unidad que el enemigo, ¿verdad?, tiene falsificado, se llama ecumenismo. ¿Podemos participar nosotros del ecumenismo? No deberíamos participar del ecumenismo. Tenemos que estar unidos en la verdad. La diferencia es que el ecuménico te va a decir, unámonos en las cosas que tenemos en común. Y rechacemos aquellas que no tenemos en común. Y me acuerdo de esto clarito. Hermanos, no sé si yo les he contado esta historia, pero cuando vivíamos en Estados Unidos y rentábamos, como allá se acostumbra mucho, porque las iglesias adventistas generalmente son congregaciones que no tienen presupuesto para comprar un lugar, o para arrendar, o para comprar especialmente, pero se arriendan. Y nadie arrienda casas como para casas de culto, sino que se arriendan casas de culto para eso. Quiere decir que nosotros muchas veces arrendamos templos, ¿verdad?, metodistas. En el caso de nuestra iglesia era un templo metodista el que se arrendaba para poder reunirnos ahí. Y nos reuníamos los sábados, dejábamos todo limpio en la noche y ellos venían el domingo. No había ningún problema. ¿Cómo conseguimos ese lugar? Porque era muy difícil donde nosotros estábamos. Un amigo, ¿verdad?, tenía algún problema de salud y allá en el hospital católico se hizo amigo de un padre. Se llamaba Luigi y era un sacerdote típico, como ustedes imaginarían, un monje, ¿verdad?, que vestía de sandalias y era gordito y calvo y con todas y con las mejillas así rojas y era una persona que hablaba 7 idiomas y era uruguayo. Y entonces él, el padre Luigi, entonces nos había conseguido que los metodistas, ¿ok? Escuchen, que los metodistas nos arrienden eso. Bueno, y entonces empezamos en conversaciones. Y el afán de la iglesia, como es el afán de todas las iglesias, es tengamos un lugar, compremos un lugar, pero los terrenos en este lugar son demasiado caros. Y entonces el padre dijo, yo les puedo donar $1 millón. Yo les puedo donar, pero vamos a unas reuniones. Y fuimos a las reuniones, hermanos. Nuestra iglesia local. Porque la conferencia quedaba muy lejos. Teníamos un pastor local, pero no era asignado por la conferencia, sino que nosotros mismos lo contratamos. Y era autorizado y todo, pero bueno. Fuimos para las reuniones. Y en la reunión era una iglesia presbiteriana. Y en esta iglesia presbiteriana estuvimos 5 grupos en ese día. Estuvieron los presbiterianos, estuvieron el católico, estuvieron los metodistas y unos nativos americanos también. Íbamos a hacer un culto en común. Y la idea de esto era que cada uno tenga una representación y se pare allí y diga en 20 minutos más o menos qué es lo que creen y que estén de acuerdo y toda la cuestión. Era el principio de un movimiento ecuménico para poder unirnos, ¿verdad? Para poder unirnos y estar todos en armonía, y ese era el requisito para que nos den $1 millón para poder hacer la cuestión. Hermanos, rápido nos dimos cuenta de la situación. Le dijimos al padre Luigi que gracias, pero no gracias. Fuimos a 2 reuniones. Y en la segunda ya nos dimos cuenta cómo era la cosa y dijimos no. Teníamos un espíritu, teníamos un coro, íbamos a cantar y todo. Y a lo que voy con esto, hermanos, es que
el ecumenismo, yo lo vi moverse así, en algo pequeño, pero el ecumenismo tiene tentáculos en todo lado, hermanos. Y es algo mucho más grande de lo que nosotros podríamos pensar. Sin embargo, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es que nosotros teníamos que ir a golpear a la gente y a decirles, esto es la verdad. Pero nosotros tenemos que empezar a vivir la verdad. Y cuando hagamos eso, entonces el Señor tiene que obrar. Ahora, la oración de Cristo por su pueblo justo antes de su humillación y muerte es tan ignorada, dice aquí, como si nunca se hubiera hecho. El mismo Espíritu que controla las naciones de la tierra está trabajando en las mentes de aquellos que han tenido luz. Como hijos de la desobediencia, independientemente de las consecuencias, actúan como ciegos. Están borrachos, pero no con bebida fuerte, y revelan qué es lo que les ha seducido y engañado y que era una ambición profana. Entonces nosotros vemos que los deleites del mundo y las cosas que tenemos en nuestro corazón son las que pueden separarnos del Señor y hacer que rechacemos la verdad. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, y acompáñenme por favor, ya que hemos visto algo de la degradación y cómo sucede, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, nosotros encontramos el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué es lo que dice el testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Tú dices que yo soy rico, pues el Señor le dice, no, pero tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Versículo 17, Apocalipsis 3, 17. Y no conoces, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién le gusta que le digan estas cosas? A ninguno nos gusta. Y hermanos, sin embargo, si nosotros aceptamos el consejo del testigo fiel y compramos de él lo que el mercader celestial nos está queriendo dar, y por supuesto se compra sin precio, ¿no? Sino por la sangre de Cristo, ese es el precio. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe mezclada con el amor, para que sea rico. Vestiduras blancas, entonces tenemos ahí la justicia de Cristo cubriéndonos, y luego nosotros somos dueños de esa justicia. Nos apropiamos de esa justicia. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas el discernimiento espiritual, el Espíritu Santo. Muy bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues tú celoso y arrepiéntete. Si nosotros hallamos que el testigo fiel tiene razón en decirnos que nosotros nos creemos ricos, pero en realidad somos pobres, y que pensamos que estamos vestidos, pero en realidad estamos... Si nosotros le creemos y aceptamos su consejo, entonces ya no vamos a ser más laodicenses. Hemos sido por el tiempo laodicenses, pero entonces tenemos que volver a las primeras obras y tenemos que volver a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Esmirna. Tenemos que volver a estas iglesias. Pero yo quiero hoy día ver que si nosotros aceptamos, ahora que no importa de qué color estamos, si somos rojos, negros o ya, ¿verdad?, pálidos y fétidos, de ese color ahí medio verdoso. Si somos, no importa, si aceptamos el consejo y la reprensión del testigo fiel, Él puede llevarnos a la pureza. Él puede llevarnos otra vez al color blanco. Así es, y vestirnos de su justicia. No importa si es que aceptamos, pero si es que no, y esto está representado por otra parábola. Ustedes conocen la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes insensatas, dice el Espíritu de Profecía, que son comparables con el estado laodicense. ¿Okay? Pero las sensatas, entonces vamos a ver en la iglesia de Filadelfia. Veamos en el versículo 7, lo leímos hace un momento. Muy bien, y no vamos a avanzar con con todas las indicaciones que hay aquí, ¿verdad?, con respecto a cada símbolo y qué es lo que significa. Sin embargo, nosotros entendemos que la palabra Filadelfia, ¿verdad?, significa amor fraternal. Y miren lo que dice aquí Urias Smith en su libro Daniel y Apocalipsis. Dice, la palabra Filadelfia significa amor fraternal.
y expresa la posición y el espíritu de aquellos que recibieron el mensaje del advenimiento en el otoño de 1844. Ese gran despertar religioso en la primera parte del siglo XIX que resultó de un estudio de las profecías y culminaron en este movimiento adventista. Hombres de todas las denominaciones estaban convencidos de que la venida de Cristo estaba cerca. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Cuando escucharon el mensaje de las buenas nuevas, entonces la oración de Jesús se pudo cumplir en ese momento también en sus vidas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no importándoles su denominación, se unieron a la verdad. Muy diferente del movimiento del ecumenismo, que dice, no importa, quédate con tu denominación, pero también participa de estas otras cositas, lo que tengamos en común. ¿Sí? Es muy diferente. Ahora, cuando ellos salieron de las diversas iglesias, dejaron atrás los nombres y sentimientos sectarios, y cada corazón latía al unísono cuando todos se unieron para dar la alarma a las iglesias y al mundo, y señalaron que la venida del Hijo del Hombre como la verdadera esperanza del creyente. Esto dice Urias Smith, ¿no?, en su libro Daniel y Apocalipsis. Ahora, el conflicto de los siglos, sin embargo, dice que entre todos los grandes movimientos religiosos, estamos hablando de los despertares religiosos en los diferentes países, Francia, Alemania, España, ¿verdad? Todos estos despertares religiosos que hubo, desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el otoño de 1844. O sea, el movimiento que dio lugar a lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Adventista, dice el Espíritu de Profecía que fue un movimiento muy, muy, muy puro, muy puro. No fue sectario y no fue con intereses de quedarme con lo mío, no fue. Y por eso mismo se ve la piedad primitiva en que la gente decidió darlo todo, vender y ir a ser misionero por la causa del Señor. Ahora mismo, escribe ella, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte de aquel movimiento y han permanecido firmes de la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Ella dice que los que estaban vivos, ahora ya no hay ninguno que esté vivo de los que participaron de 1844, no hay ninguno. ¿Qué pasaba en un movimiento cuando los padres morían? ¿Qué sucede en un movimiento cuando los padres, los primeros, mueren? ¿Qué pasa? Los hijos muchas veces siguen lo mismo y resaltan la verdad, o empieza la decadencia. Tristemente empieza la decadencia. No porque los hijos tengamos algo, todos aquí somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos. No porque el ser hijo sea algo malo, sino lamentablemente por la condición de que no hemos luchado, ¿verdad? Ahora, el Señor dice a los que han guardado la palabra en esta iglesia, como leímos en San Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos la iglesia de Dios si es que estamos guardando la palabra de Dios. No somos la iglesia de Dios solamente por tener un nombre o porque pensamos que estamos haciendo las cosas mejores. Si es que nosotros estamos guardando la palabra de Dios, somos la iglesia de Dios. Y hermanos, en el versículo 8 de Apocalipsis 3, al final dice que has guardado mi palabra y no has negado, ¿qué cosa? Mi nombre. ¿Cómo podríamos negar nosotros el nombre del Señor? Cuando pecamos, ¿verdad? ¿Alguien más decía algo? Muy bien. Dice aquí, ¿verdad?, en el deseado de todas las gentes, que un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría, cualquiera fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo. Miren, ¿de qué maneras negamos a Cristo? Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero estamos negando al Señor. ¿Cómo lo negamos? Calumniando. Cuando levantamos una calumnia, estamos negando al Señor. Hablando insensatamente, profiriendo palabras falsas o hirientes. Cuando decimos palabras que hieren a los demás, estamos negando a Jesús. ¿Hemos herido a alguien en esta semana, hermanos?
Pueden negarle también cuando rehuimos las cargas de la vida, cuando perseguimos el placer pecaminoso. Entonces, un espíritu contrario al de Cristo le puede negar conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés. Cuando somos descorteses le estamos negando. Cuando amamos nuestras propias opiniones, que son por encima de los demás. Cuando justificamos al yo. Cuando guardamos dudas en nuestro corazón. Cuando buscamos dificultades y cuando moramos en las tinieblas. De todas estas maneras, declaramos que Cristo, dice, no está en nosotros. Y cualquiera que le negare delante de los hombres, dice él, te negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Así que el negar al Señor no solamente ha sido no avisarle a alguien que yo soy cristiano. El negar a Cristo ha sido no vivir de acuerdo a lo que Él es. Porque si yo digo que soy y no soy, entonces digo una cosa, pero en realidad soy otra, ¿no? Muy bien. Hermanos, yo quiero que nosotros pensemos en este siguiente pensamiento. Las asambleas que adoran a Dios, nosotros incluidos, en espíritu y en verdad, son el Israel de Dios. Pero las asambleas que adoran a dioses falsos, o incluso al verdadero Dios, pero de manera falsa, son la sinagoga de Satanás. Pueden adorar al Dios verdadero, pero de la manera falsa, son la sinagoga de Satanás. Aunque profesen ser el único pueblo de Dios, su profesión es una mentira. Adorar a Dios, esto está en el comentario de la selección de Henry. Yo le paso la cita ahora, ¿sí? Y le dejo esto también. Dice ahora, esto es más fácil, primeros escritos, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Tienen el nombre de seguidores de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Contra esto, el corazón natural no tiene objeción. Si me predican algo lindo, si me dicen azuquitar, caramelito, ¿verdad? Si me dicen cosas así, entonces a mí me gusta. Qué lindo. Salgo contento, precioso. Sí, que me han dicho todas estas cosas y el orgullo entonces se va alimentando. Es como un cáncer. El cáncer se alimenta del azúcar y nuestro corazón canceroso se alimenta también de estas palabras dulces, hermano. Contra esto el corazón natural no tiene objeción. Lo que resulta odioso para el corazón carnal es tan solo el espíritu y el poder de la verdad, así como la salvación por Cristo. Triste esto, que a nuestro corazón carnal lo que le resulte odioso es las palabras del testigo fiel. Nos resulta odioso escuchar pobres, desventurados, miserables, ciegos, desnudos. Eso nos resulta odioso. Y dice aquí, continúa diciendo, que no hay en el ministerio popular cosa alguna que despierte la ira de Satanás, que haga temblar al pecador o aplique al corazón y la conciencia las temibles realidades de un juicio que pronto se realizará. En general, los impíos encuentran agradable una forma de piedad carente de la eficacia y ayudarán a sostener una religión tal. Los impíos, por eso dice que en los tiempos del fin habrá hombres que hablen de piedad o tengan apariencia de piedad, pero nieguen su eficacia. Y es facilito, hermanos, entonces levantar mega iglesias. Y es facilito entonces dar del bolsillo. Eso es fácil, hermanos. Pero en realidad vivir la religión que quiere el Señor, eso es lo que nos resulta más difícil, porque implica entonces dar del yo. Pero si nosotros hacemos caso al consejo del testigo fiel, no importa en qué fase de la degradación nosotros estemos, Él puede transformarnos nuevamente y llevarnos al color puro, ¿verdad? Y volvernos al estado original que Él quiere para su iglesia y que también quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos llegar al cielo. Ahora, dice aquí en el conflicto de los siglos,
conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en el mensaje del tercer ángel? Esto es triste porque dice que muchos de los que dicen que creen en el mensaje del tercer ángel, yo incluido, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. ¿Qué es lo que produce el zarandeo en la iglesia, hermanos? El mensaje directo del testigo fiel. El consejo directo del testigo fiel que dice cómo somos, que es muy diferente a lo que nosotros pensamos y vemos de nosotros mismos. Es lo que produce el zarandeo. Aquellos que lo aceptan pueden volver a la condición entonces del amor fraternal de Filadelfia, del primer amor de Éfeso. Pero aquellos que no lo aceptan, hermanos, van a ir a engrosar las filas de la oposición. Es triste porque ahí se va todo el mundo. Dice aquí que hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Entonces aquellos grandes oradores que predican ahora del tercer ángel y de la reforma y de todo esto, usarán sus dones, sus facultades, ¿para qué? Para ir en contra. Se convertirán entonces en los enemigos más encarnizados de sus hermanos. Hermanos, viene una hora de prueba sobre este mundo y el Señor nos pide que nosotros podamos retener nuestra corona. Si nosotros vivimos el mensaje del tercer ángel, entonces vamos a retener nuestra corona, como dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Qué triste sería, hermanos, si nosotros hemos vivido en el adventismo y hemos caminado con el Señor durante mucho tiempo, para que al final resulta que no lo logramos. Qué triste sería eso. Es vivir engañados. El Espíritu de Profecía nos habla de que cuando nosotros no estamos convertidos, no somos ni buenos cristianos, ni buenos mundanos. Ni buenos cristianos, ni buenos mundanos. Y el Señor pide entonces que retengamos nuestra corona, ¿no? Y para ir concluyendo, hermanos, yo quiero solamente que nosotros pensemos que aquellos que no solo oyen, sino que hacen las palabras de Cristo, manifiestan en su carácter la operación del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 7 que al que me oye y hace estas palabras, le compararé con el hombre que construyó la casa sobre la roca. Al que me oye y hace estas palabras. Entonces, el Señor dice aquí que nosotros, si oímos y escuchamos y hacemos, entonces empezaremos a manifestar en nuestro carácter la operación del Espíritu Santo. Y el resultado de esa operación interna del Espíritu Santo se demuestra en la conducta externa. Lamentablemente, hermanos, nosotros tratamos de hacer la reforma al revés. Y ese puede ser un problema nuestro a veces. Cuando tratamos de hacer la reforma de afuera para adentro, ¿será ese el orden correcto? Entonces queda la reforma como una cáscara, pero lo de adentro está vacío. Y no hay nada. Y Jesús dijo de aquellos que hacen la reforma por fuera, pero por dentro nada, les llamó sepulcros blanqueados. Ustedes saben de quién estamos hablando. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Y Dios reconoce a los que son suyos, declarando: ustedes son mis testigos. Testifican que el poder divino está influyendo en sus corazones y dando forma a sus conductas. ¿Cuánto quisiera el Señor que nuestras vidas den testimonio de que el poder divino está actuando? ¿Cómo podemos en la práctica darnos cuenta de eso?
¿Cómo reaccionamos cuando se nos dice una palabrita por ahí media fuerte, media desabrida? ¿Cómo reaccionamos? Pidamos la ayuda al Señor. Dice aquí, para concluir, sus obras dan evidencia de que el Espíritu se mueve sobre el hombre interior. Aquellos que están asociados con ellos están convencidos de que están haciendo de Jesucristo su patrón. Y patrón tiene dos significados, por lo menos, que yo puedo distinguir. Uno es como jefe, ¿verdad? Pero ¿qué es un patrón? Un modelo. Y en el sentido más estricto, hablando del trabajo, alguien que sea mi patrón debería ser mi modelo también, ¿no? Se aspira, pero eso en el mundo, y mejor, porque si me toca ser como mi jefe, que probablemente es mundano, no, ¿verdad? Pero yo tengo un patrón superior, excelso, un patrón al cual seguir, un patrón que va más allá de lo que este mundo me ofrece. Y entonces, si es que yo lo sigo, voy a poder estar con él. Y leamos Apocalipsis 3:12 para concluir. Esta promesa preciosa del Señor. Al que venciere, no es al que milita, no es al que oye, sino al que hace y al que triunfa. Por supuesto, esto viene de Cristo, ¿no? Nosotros no podemos ganarnos la salvación por nuestras fuerzas, sino es Él el que opera en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, si yo pongo una columna aquí, hermanos, para una columna como fundamento, algún rato la voy a poder sacar. Entonces este es el significado. Una columna no se puede sacar, porque entonces se destruiría todo. Pero el hecho de que el Señor nos prometa que nos dará columna, es que siempre vamos a estar con Él, y siempre vamos a estar en su presencia. Y nunca más saldrá de allí, dice. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Él quiere hacer esa obra en nuestras vidas. No importa el color en el que nuestra espiritualidad haya ido degradándose. Él quiere que tomemos una decisión por Él. Porque Él quiere llevarnos a este estado de pureza. Y Él quiere que reinemos con Él por los siglos de los siglos. Dejemos la incredulidad. Dejémosla a un lado. Permitámonos confiar y entregarnos en las manos del Señor. Entreguémonos completamente a Él. No pensando que voy a ir por la vida. Algunos pensamos que nos vamos a ir por la vida si entregamos nuestra voluntad, como si fuéramos a ir por la vida lisiados o como que vamos a ir cojos por la vida. No, el entregarle la voluntad al Señor significa mucho más que eso, porque nos va a dar el sentido de completa felicidad que Él quiere para nuestras vidas. ¿Les gustaría orar para que el Señor haga su obra en nuestras vidas? Vamos a orar. Te damos gracias, buen Padre Celestial, por la misericordia con la que Tú tratas a tu pueblo. Y a pesar, Señor, de que hemos sido rebeldes y hemos hecho lo malo delante de Tus ojos, Tú aún tienes amor para nosotros. Y te rogamos, Señor, que no llegue el punto en el que el Espíritu Santo ya se vaya de nuestras vidas y deje de llamar a la puerta de nuestro corazón. Te pedimos hoy día, que es el día de nuestra salvación, que nos permitas escuchar tu voz. Que dejemos a un lado, Señor, todas las cosas que nos separan de ti. Cada uno aquí conoce y sabe, Señor, qué es lo que hay en su corazón. Y tal vez, si ese corazón está rojo, negro, pálido, si al parecer ya no hubiera vida espiritual. Pero incluso, Señor, Tú puedes hacer un milagro con estos corazones. Y te rogamos, Señor, que Tú puedas en este día dar a cada uno
de acuerdo a nuestra necesidad. Sé propicio a nosotros, Señor. Muchas gracias porque escuchas nuestra oración, no por nuestros méritos ni porque seamos nadie, sino porque nuestro más grande argumento es nuestra necesidad. Te pedimos que tu palabra esté grabada en nuestro corazón y que no rechacemos tu invitación. Sé con cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar. Por favor, ayúdales en esta semana, a mí también. Y permítenos, Señor, estar en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.